Hola amigos, muy buenas tardes, te habla Anda Silva del canal de Multiservicios Electrónica. Espero te encuentres muy bien, suscríbete y comparte la información, dale like al video y de esa manera me sigues ayudando. Estamos analizando una fuente de PC, en las dos clases anteriores vimos el primer filtro EMI, que está acá, y un segundo filtro EMI conformado por una bobina, un capacitor y su respectivo fusible. Ya, en este video clase vamos a analizar el puente rectificador de manera individual. En este caso, la mayoría de las fuentes conmutadas de PC vienen con, cuidado si no todas, vienen con puentes rectificadores individuales. El puente rectificador son 4 diodos, con su ánodo respectivo, con su cátodo respectivamente. Para poderlo entender, qué es lo que hace realmente, vamos a aprender cómo va la conexión. Cómo es que la corriente alterna llega al puente rectificador, porque la función del puente rectificador es convertir la corriente alterna a corriente directa o voltaje directo, para luego ser llegado o llega ese voltaje a un par de capacitores principales. Pero vamos a analizar primer punto, esto que está acá, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a utilizar un par de marcadores. Voy a retroceder un poquito. Y voy a utilizar el negro, el verde y el rojo para representar el cátodo y el ánodo. Recuerden que un diodo, el símbolo electrónico más conocido en este tipo de diodos, es tipo como una flecha, ¿ya? Donde este es el ánodo y este es el cátodo. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Realmente se representa negativo y positivo. Ahí lo tenemos. Bien. Pero para no hacer más allá, vamos a representar de un punto de vista lo siguiente. Tenemos el rojo va a ser representado por el ánodo y el verde va a ser representado por el cátodo. Lo estoy haciendo de una manera muy dinámica para que tú puedas aprenderlo muy fácil. Esto va a ser representado por 4 diodos. Entonces se sabe o se supone, ¿verdad?, que sería de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, sería para acá el verde, luego el rojo, luego el verde nuevamente y luego el rojo. Entonces, ¿qué me está dando a entender con esto? Bueno, muy fácil. Voy a representarlo ahora con el azul. Tenemos que el ánodo va para este lado y el cátodo va para aquel lado. Ahí tenemos el primer diodo. Luego tenemos que el ánodo va para este lado y que el cátodo va para aquel lado. Luego tenemos que el ánodo va para este lado y el cátodo va para aquel lado. Y de último tenemos el ánodo de este lado y el cátodo para aquel lado. ¿Por qué lo dibujo así? Porque así está representado básicamente en la fuente. ¿Ya? Entonces, vamos a poner que este sea el D1. D1, este el D2, este el D3 y este el D4. ¿Cómo va conectado esto realmente? O sea, ¿cómo va conectado esto que está acá? Si nosotros lo analizamos desde un punto de vista muy fácil, vamos a entender por dónde entra el cátodo, por dónde entra la corriente alterna y por dónde saca la DC. Entonces, vamos a hacer o vamos a seguir la pista. Lo primero que nosotros tenemos que analizar va a ser el tema de los ánodos. Si nosotros nos ponemos a ver acá, voy a adelantar esto un poquito. Ahí lo tengo. Dice que tengo un primer ánodo que está aquí. Ahí lo tengo. Este es un primer diodo. Este es el ánodo. Si yo sigo la pista, sigo por aquí, sigo por aquí, sigo por aquí y está agarrado con este. ¿Qué me está diciendo eso? Que eso es, si yo lo volteo, vamos a ver si lo puedo ver.
Vamos a hacerlo así. Me está hablando de que es el ánodo de D1 con D3. Es decir, que la comunión va así. Voy a ponerlo con el azul para que no tengamos verde. Entonces, el D1, el ánodo de D1, va en relación con el ánodo de D3. Ahí lo tengo. Ahí va la primera conexión por medio de la continuidad. Entonces vamos a comprobar ahora, viendo la tarjeta, el cátodo. Aquí tengo cátodo. Si yo sigo la pista, está en conexión con el cátodo de D4. Ahí lo tengo. Ahí está, efectivamente. Entonces, sería así. Cátodo de D2. Vamos a dibujarlo con el azul. Cátodo de D2 viene en relación, compañeros y amigos, con cátodo de D4. Ahí está, ahí lo tenemos. Primera conexión, la tenemos allí. Ahora, el D1, el cátodo de D1, ¿con quién va? El cátodo de D1, si vemos acá, el cátodo de D1 va en relación ¿con cuál? Con el ánodo de D2. El cátodo de D1 va en relación con el ánodo de D2. Ahí lo tenemos. Ahora, el cátodo de D2, ahí lo tenemos. Vamos a buscarlo acá. El cátodo de D2, ahí lo tenemos. O el cátodo de D3, mejor dicho. ¿Con quién va? El cátodo de D3 que está allí va en relación ¿con quién? El cátodo de D3 va en relación. El cátodo de D3 va en relación con el ánodo de D4. Ahí está. Ese es el puente rectificador. Ahora, ¿por dónde va la conexión de alterna? Según lo que yo les he enseñado, la conexión de alterna, ¿por dónde sale? La conexión de alterna, amigos y compañeros, va a estar en un punto entre lo que viene siendo el D1 por el cátodo de D1 y por el cátodo, por el ánodo de D4. Negativo, positivo. La otra alterna lo vamos a tener por el ánodo de D2 y por el cátodo de D3. Esto vendría siendo, voy a retroceder un poquito, AC, AC, AC y AC. Ahora, ¿por dónde saca el voltaje directo? Lo va a sacar por el ánodo de D1, por el cátodo de D2, ¿por dónde más? Por el ánodo de D3 y por el cátodo de D4. Es decir, que todo lo que tenemos aquí es DC. DC, DC y DC. Este es lo que se conoce como el puente rectificador individual. Ahí lo tenemos. Ahora, para que ustedes vean, nosotros vamos a hacer las mediciones correspondientes de voltaje. Vamos a poner la fuente aquí. Vamos a conectarla. Yo la voy a conectar sin la lámpara serie esta vez. Y voy a proceder a conectarlo. Tengo ahí lo tengo. Vamos a buscar
el multímetro digital y vamos a poner primero la medida de voltaje alterno. Fíjate lo siguiente, me está diciendo que voltaje alterno vamos a tener entre cátodo de 1 y ánodo de 2. Entonces sería así. Cátodo, el primero, de D1 y ánodo de D2. Pongo el multímetro en escala de alterna y vamos a ver si esto es cierto. Fíjate lo siguiente, tengo un punto acá, ¿verdad? Y otro punto acá. ¿Qué va a pasar acá? En este sencillo caso, ¿verdad? La alterna va a ir de la siguiente manera, para que no tengas confusión. Estos dos puntos vienen siendo básicamente lo mismo. Por eso tú no te puedes parar a medir entre esos dos puntos. ¿Te explico? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si no estás midiendo prácticamente una sola línea. Observa lo siguiente. Observa. Me paro en este punto y en este punto y aquí no tengo ahorita nada de voltaje. Ahora, si yo me paro entre cátodo de 1 y ánodo de 4, tampoco tengo voltaje. ¿Por qué? Porque el interruptor está apagado. Yo lo paso, ahí lo he pasado, y vamos a comprobar entre cátodo de 1 y qué pasaría si yo me paro en ánodo de 2. Estoy midiendo la misma línea. Pero ¿qué pasaría si yo me paro en cátodo de D3? Ahí ya tengo voltaje. ¿Te das cuenta? Ahí ya tengo voltaje. Espérame un segundo. Bien, entonces lo que estoy explicando acá es que si yo me paro en D1 y D2, es la misma línea, porque van en comunión, están dentro de la misma pista. Es lo mismo como si yo me estuviera parando entre el cátodo de 3 y el ánodo de 4. Es la misma pista. Entonces, si yo hago esto, vamos a ver ahorita un momento, voy a pasar el interruptor. Ahí he pasado el interruptor y me paro en voltaje alterno. Observa. Me paro en cátodo de 1 y ánodo de 2, es la misma pista. Ahora, entre cátodo de 1, vamos a ver acá. Ahí está. Cátodo de 1 y cátodo de 3, observa lo que tenemos. Ahí está, 215. ¿Te das cuenta? Porque es la misma, es AC. Ahora, entre cátodo de 1 y ánodo de 4 también voy a tener voltaje. ¿Te das cuenta? 214. Todas estas están relacionadas con el voltaje alterno. Es decir, el negativo, ya básicamente lo que es el alterna, entra entre lo que viene siendo cátodo de 1 y cátodo de 3 y ánodo de 2 y ánodo de 4. ¿Por qué? Porque ánodo de 2 es este, ahí lo tengo, y ánodo de 4, ahí lo tengo. Ahí está presente. Por su parte, la línea DC se representa de la siguiente manera. Sería entre D1, entre el ánodo de D1 y cátodo. Vamos a observar aquí. Espérate un segundo, por favor. Para no hacer un corto. Paso el multímetro a escala de DC. Ánodo de 1 y cátodo de D2. ¿Cuánto tengo? Tengo 288 voltios. Es decir, tengo el voltaje completo. Ahora, entre ánodo de D1 y cátodo
perdón, entre ánodo de 1 y ánodo de 3 no tengo voltaje. Pero entre ánodo de 1 y cátodo de 4 tengo 292 voltios, el voltaje completo. ¿Por qué tengo este voltaje? Porque es la suma de ambos capacitores. ¿Se dan cuenta? Es decir, entre este punto, vamos a ponerlo un poquito para allá, entre el ánodo de D1, entre el ánodo de D1 y el cátodo de D4, ¿cuánto voltaje tengo? Entre el ánodo de D1 y el cátodo de D4, ¿cuánto tengo? 295. Es decir, desde este punto a este punto yo tengo el voltaje conocido como más B total por el total, es decir, por la suma también de la constante de los capacitores electrolíticos. Aquí tengo 290 y aquí tengo 290. Ahora, ¿cuánto tengo entre cátodo de 2 y ánodo de 3? Cátodo de 2 y ánodo de 3. Tengo también el voltaje total, 296 voltios. ¿Te das cuenta? Entre cátodo de 2 y ánodo de 3. ¿Cuánto tengo? Voy a tener también el voltaje completo. 290 y 290. Lo que significaría es que el voltaje DC lo entrega por un positivo y un negativo. ¿Se dan cuenta? En este caso, el voltaje, ¿qué es lo que está pasando? Si yo lo mido así, observa, me paro acá y me paro acá. Aquí sí tengo voltaje positivo. ¿Por qué? Porque me estoy parando con la punta del multímetro digital en el ánodo del diodo y en el cátodo del diodo. Entre el ánodo del D1 y el cátodo de D4 tengo 296. Si yo invierto la polaridad, ¿qué tengo? Voy a tener el mismo voltaje pero con un signo negativo al inicio. ¿Por qué? Porque en este caso, recuerden que el voltaje positivo lo entrega los cátodos. Entonces, si yo me paro con la punta negra en el cátodo, lo que estoy haciendo es esto. Observa, me paro acá. Observa, cátodo aquí y ánodo acá. Así, cátodo aquí y ánodo acá es el voltaje positivo. Por ende, el cátodo es voltaje positivo y este ánodo es voltaje negativo. Realmente es el mismo voltaje, solamente con polaridad ya establecida, porque el voltaje DC tiene polaridad establecida. El voltaje DC tiene polaridad establecida. Entonces, este es el negativo y este es el positivo. ¿Se dan cuenta? Hemos analizado, por un lado entra la corriente alterna, por otro lado saca el voltaje DC ya convertido. ¿Me explico? Esa es la función. El puente rectificador, sea encapsulado o individual, es eliminar la corriente alterna para dejar pasar otro tipo de corriente. ¿Me explico? Este es el puente rectificador que hemos analizado en esta fuente de PC. Voy a apagar. Bueno, después lo desconecto. Y voy a desconectarlo de allá mejor. Bien. Aquí lo tenemos. Recuerda, cátodo de 1 y ánodo de 2 es la misma línea, no te puedes parar en la misma línea porque está encima de la misma pista. Al igual que acá, en cátodo de 3 y ánodo de 4 están en la misma línea. Para medir la corriente alterna, tú lo que tienes que es pararte en el cátodo de 1
y en el ánodo de 4 o viceversa. ¿Me explico? Entonces, de esta manera vas a poder entender el comportamiento del funcionamiento. O el D2 y el D3. Ahí sí puedes medir la corriente alterna, el voltaje alterno. ¿Me explico? Entonces, este es el diagrama de este puente rectificador que está acá. Luego, en la segunda clase, en la otra clase, mejor dicho, vamos a analizar cómo va conectado con el puente, con los capacitores principales. Vamos a también estudiar el sistema de esto que está acá y el peligro de lo que pasaría o por qué pasaría si yo bajo esto y lo conecto a 220. Si yo hago eso, lo bajo a esto es una línea de 220, donde yo estoy, lo bajo acá a 110 y lo conecto a una línea de 220. ¿Quién sufriría daño acá? Sufriría los capacitores. ¿Pero por qué? ¿Por qué sufren los capacitores? Eso lo vamos a explicar en próximas clases. ¿Por qué? Porque una de estas líneas va en continuidad con los capacitores. Eso también lo vamos a analizar. Quédate porque va a estar muy buena esta clase.